¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con tu cerebro cuando consumes alcohol? ¿Cuáles son los neurotransmisores que se afectan? ¿Por qué te sientes cansado? Como que todo diferente. ¿Cómo puede llegar a afectar esto a largo plazo y a corto plazo? Si te interesa esto y más, quédate en este video, que aquí te hablamos de cómo afecta el alcohol en tu cerebro. Comenzamos. Principalmente vamos a empezar hablando sobre qué es el alcohol. El alcohol es una de las únicas dos drogas que son legales en México. La siguiente sería el tabaco. El alcohol está constituido principalmente por el etanol o el alcohol etílico. Es una droga depresora del sistema nervioso que inhibe progresivamente las funciones del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que hace pasar como si fuera un estimulante o se confunde como si fuera un estimulante. Hay diferentes tipos de bebidas alcohólicas, ya puede ser cerveza, tequila, whisky, entre muchas otras. Principalmente este tipo de drogas abunda más en los jóvenes de entre los 15 y 23 años, es en la edad donde más se consume este tipo de droga, y la cantidad del alcohol puede llegar a variar según cómo se haya elaborado o cómo se haya procesado. Los efectos que podemos llegar a tener a la hora de consumir esta droga, el alcohol, es como es una droga depresora, hace que seas más lento, proceses menos las ideas, te estés confundido, relajado principalmente, aunque en algunos casos también puede ser como excitatorio, o sea que estás muy alterado, dependiendo, cada persona tiene una manera diferente de reaccionar, pero principalmente es que no razonas bien, eres más lento y tiendes a tener pensamientos diferentes a los que tienes cuando estás bajo ningún efecto de ninguna droga. Ahora vamos a hablar de los cambios estructurales en el cerebro. El alcoholismo provoca cambios estructurales en el cerebro, incluida la reducción del tamaño del cerebro y la disminución del volumen en regiones específicas. Estos cambios están asociados con la pérdida de la memoria, la dificultad de aprendizaje y alteraciones en el control de impulsos. Además de esto, el cerebro analiza los efectos del alcohol en la neuroplasticidad, el proceso mediante el cual el cerebro reorganiza sus conexiones neuronales, y como el alcoholismo puede dificultar este proceso crucial para la adaptación y el aprendizaje. Ok, principalmente vamos a hablar de los 4 neurotransmisores que afecta el alcohol y cuál es su funcionamiento, empezando por GABA. GABA es un neurotransmisor inhibidor que evita que un impulso nervioso no se dispare y es el que crea calma. Después pasamos con glutamato, que es el neurotransmisor más excitatorio y más abundante en todo el cerebro, en todo el cerebro, y regula los sistemas motores y sensitivos. Después pasamos con la serotonina. La serotonina funciona como un transmisor y se cree que con una baja concentración de ya hay una depresión o se puede causar una depresión. El transmisor más importante de todo el sistema nervioso central, que es la dopamina, que nos ayuda a la participación y regulación de diversas funciones cognitivas, de conducta, motoras, emotivas y de efectividad. Ok, y ahora vamos a hablar de los principales neurotransmisores que afecta el alcohol, que son 4, que es GABA, glutamato, la serotonina y la dopamina. El alcohol afecta a principalmente estos 4, teniendo un impacto significativo en el sistema nervioso central. Uno de los neurotransmisores más afectados es GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro. El alcohol potencia GABA y hace que glutamato baje. ¿Esto qué quiere decir? Que los efectos sedantes y relajantes asociados con el consumo del alcohol van directamente con estos dos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque es potenciado GABA, o sea, GABA sube, glutamato se inhibe, o sea que baja, y la dopamina principalmente deja de desaparecer, y la serotonina es cuando entra. Esto nos da, por así decir, los efectos de cuando tenemos pensamientos pasados, o mejor conocidos como flashbacks, ahorita principalmente, que se te vienen muchos momentos a la cabeza ya vividos.
Vamos a hablar de los daños que produce el alcohol en tu cuerpo a corto y a largo plazo, basándonos en un artículo llamado Prevención de Enfermedades. En este nos dice que la mayoría de cosas que te pueden pasar en un corto plazo es violencia, sufrir violencia o hacer violencia a otras personas, tener un accidente automovilístico o intoxicación en la sangre o pérdida de la memoria. Y a largo plazo son las más graves, que puede ser que ya no puedas vivir con el alcohol. Esto quiere decir que estamos creando una dependencia con el alcohol. Igual como enfermedades como cáncer de mama, cáncer de garganta, entre muchos otros. La verdad, son daños que son para toda la vida y no tienen un remedio, ya que esta droga pues, va acabando poco a poco con nosotros. El ciclo de la adicción al alcohol. La adicción al alcohol es un trastorno crónico recurrente asociado con el consumo compulsivo de alcohol, la pérdida de control sobre la ingesta y la aparición de un estado emocional negativo cuando el alcohol ya no está disponible. ¿Cómo se desarrolla la adicción en el cerebro? El alcohol, al igual que otras drogas, tiene un poderoso efecto en el cerebro, produciendo sentimientos placenteros y atenuando sentimientos negativos. Estos sentimientos pueden motivar a algunas personas a beber alcohol una y otra vez a pesar de los posibles riesgos para su salud y bienestar. A medida de que las personas continúan bebiendo alcohol, con el tiempo pueden ocurrir cambios progresivos en la estructura y función de sus cerebros. Ahora hablaremos de la tolerancia. Es la necesidad de aumentar la cantidad de la dosis de alcohol consumida para lograr los mismos efectos que se experimentan antes de que el organismo entrase en contacto de forma repetida con el alcohol. La tolerancia aparece porque el organismo se habitúa a la presencia del alcohol en los tejidos. Como siguiente punto hablaremos de la abstinencia. La abstinencia se refiere a la reacción que se produce tanto en el cuerpo como en la capacidad mental cuando se interrumpe o disminuye el consumo. La abstinencia suele parecerse entre las 12 o 2 o 3 días siguientes a la disminución de alcohol en los tejidos, tras haberse mantenido en un consumo prolongado de grandes cantidades del mismo. Entre los otros síntomas de abstinencia se pueden encontrar la ansiedad, el insomnio, temblores, elevada sudoración, disminución del estado de conciencia, etc. Ahora hablaremos del daño a las células cerebrales. El consumo crónico y excesivo de alcohol puede tener efectos tóxicos en las células cerebrales. Puede causar atrofia cerebral, lo que significa que el cerebro puede encogerse y perder células. Esto se asocia comúnmente con trastornos neurocognitivos y la demencia. La atrofia cerebral, el alcoholismo crónico se ha asociado con la atrofia cerebral, lo que significa que el cerebro puede encogerse. La atrofia afecta especialmente en regiones como el córtex prefrontal, el hipocampo y el cerebelo. La reducción del tamaño de estas áreas puede tener consecuencias para las funciones cognitivas, la memoria y la coordinación motora. Les voy a hablar un poco sobre las estadísticas del consumo de alcohol en México. Según el Instituto Nacional de Salud Pública en México, el consumo de alcohol se encuentra dentro de los 10 principales factores de riesgo de muerte y discapacidad en todo el mundo. Cada año, 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo de alcohol, lo que representa el 5.3% de defunciones. En general, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y defunciones y lesiones es atribuido al consumo de alcohol vinculado en términos de años de vida ajustados en función de la discapacidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020 sobre COVID-19, el consumo excesivo de alcohol es definido como el consumo de 5 copas o más por ocasión en el último mes para los hombres. En el caso de las mujeres, 4 copas o más por ocasión en el último mes. El 5.5% de los adolescentes reportó haber consumido el alcohol en exceso en al menos una ocasión en los 30 días previos a la encuesta. La prevalencia de alcohol en adultos mayores de 19 años fue del 40.4%. Este consumo es mayor a la población de 20 a 29 años, que es el 51.8%. En los hombres, 56.5%, en personas con escolaridad de 52.9% y en solteras 47.4%. Ante el panorama del consumo de alcohol en el país, el 8 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declara el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional en Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, con el objetivo de crear conciencia sobre los efectos negativos que produce el alcohol
en la salud de niñas, niños y adolescentes y con esto generar alternativas hacia los jóvenes para que exploren alternativas de vida libres de alcohol. Con este video quiero hacer énfasis en dos cosas. Principalmente el tomar o consumir alcohol, realmente si lo haces en una porción adecuada, moderada, no crea un riesgo, no crea un problema, ya que es una droga legal y hasta eso controlada. Pero si se hace de una forma moderada no puede causar problema. Para tener cuidado de no hacerlo tan frecuente, sino más seguido, ¿no? Y segunda, hay que tener mucho cuidado en nuestras personas menores, ya que son la principal fuente que pueden llegar a sufrir el alcoholismo por las fiestas, el desarrollo en el que se van desenvolviendo, y además de que pues, no son tan maduras como para tomar una decisión o simplemente no saben los riesgos que se puede llegar a tener al consumir esta droga. Con esto terminamos el video, espero hoy les haya gustado, que haya sido comprensible. De mi parte y de la parte de mi compañera Aranza sería todo. Agradecemos a la maestra Adriana por impartir esta clase de psicofisiología y pues era una materia muy interesante y que nos hizo abarcar todo este tema. Entonces, de nuestra parte sería todo y gracias.